Bien, jóvenes, les doy la cordial bienvenida. Nuevamente nos vemos en esta ágora virtual, recordando que ágora significa plaza pública en griego, y la plaza pública era por el cual se llevaba el debate, se cuestionaba, como en su momento hizo Sócrates, el filósofo griego, que pues cuestionaba, era tanto su cuestionamiento que le llegaron a decir que era como un tábano, una pequeña mosca gigante que mordía, estaba ahí y yo creo que eso es importante. ¿Por qué razón? Porque es importante insistir, es importante buscar y sobre todo siempre tocar las puertas del conocimiento. Agradezco los que están aquí presentes en esta travesía intelectual. Ya estamos en el final. El día de hoy será una pequeña charla filosófica, como siempre, y vamos a poner sobre la mesa algunos puntos. ¿A qué llegamos? ¿Cuál es el aspecto teleológico de nuestra materia? ¿Cuál es el compromiso que debemos de hacer? Hay muchas preguntas, por supuesto, dificultades que tiene el mundo, y eso nos hace comprender algo que en su momento llevó a cabo un filósofo llamado Pitágoras, Pitágoras de Samos, una localidad cercana a Atenas, Samos, siglo V antes de Cristo. Pitágoras era profesor. Como ustedes saben, nosotros los profesores no somos ricos, no tenemos tierras ni ranchos de caracoles, no tenemos nada de eso, pero bueno, pretendemos tener una riqueza intelectual, por supuesto. Muy bien, ilustre Blanca, bienvenida, gracias, gracias, es bueno que estés por acá. Y pues como ustedes saben, un docente pues no tiene grandes riquezas, ¿no? Entonces Pitágoras, que fundó este grupo de los pitagóricos, estaba con sus estudiantes y él, en efecto, les llegó a decir que en ese momento que estaban platicando, dialogando, se iba a volver a repetir de la misma manera. A eso le llamamos el eterno retorno, que lo va a comentar Federico Nietzsche. El eterno retorno, ¿qué es? Pitágoras toma la idea de este poeta Orfeo del siglo VIII antes de Cristo. El poeta Orfeo creía en la reencarnación. Él decía que en algún momento el ser humano había cometido un pecado, ¿no? Una desobediencia ante los dioses y habían sido castigados y metidos a un cuerpo. El cuerpo, recuerden que para el mundo orfeo, para el mundo pitagórico, el cuerpo es una acción secundaria, como lo vimos ya con la ideología del género. La ideología del género niega el cuerpo y le da prioridad a la conciencia. Por eso se acuerdan que si uno quiere ser pez, pues que sea pez; si uno quiere ser paloma, que sea paloma. ¿Por qué? Porque la realidad, la mente se impone sobre la realidad. A eso se le llama idealismo. Pues bien, Pitágoras creía en que la historia es totalmente cíclica, no lineal. Recuerden que actualmente hay tradiciones, toda la tradición judio-cristiana, se piensa que la historia tiene un fin, tuvo un inicio y tiene un fin. Pero Pitágoras decía que todo lo que ha pasado va a volver a suceder. Pues bien, tomando esta idea de Pitágoras, es importante pensar los aspectos de la historia, es decir, qué acontecimientos han pasado y que se pueden volver a suceder. Por ejemplo, en la época de Pericles, siglo V antes de Cristo, hubo una pandemia terrible, inclusive Pericles por ahí sufrió de esa pandemia, murieron personas. En la época también de poca higiene en Europa, hubo también brotes de cólera, la peste negra. Estamos hablando ya a partir del siglo, lo que fue el siglo XVI, también el siglo XIII. ¿Qué significa eso? Que los males que estamos viviendo en este momento ya se han repetido en el pasado. ¿Qué razón tenía Pitágoras cuando le dijo a sus estudiantes, nos volveremos a encontrar de la misma manera porque se vuelve a repetir la historia? Entonces se trata que en este momento que estamos pensando es que los males no se repitan, que se repitan las cosas buenas, por supuesto. Y hablando precisamente de esta sesión número 5, vamos a ver en efecto el concepto de lo que es la familia.
Entonces, en este recorrido de la familia, ustedes me van a disculpar, traigo por aquí un pequeño gallito. Vamos a ver ya lo que es la sesión número 5 y el cierre sobre la identidad de la familia. Recuerden que la palabra identidad proviene de la voz latina clásica que significa idems, lo que se repite siempre lo mismo. Recuerden que en el ser humano, en el ser, hay aspectos que sí cambian y hay aspectos que no cambian. ¿Qué es lo que no cambia? La esencia. Eso no cambia. Yo, por ejemplo, aunque use peluquín, diga, oh, yo me siento Madonna, etcétera, etcétera, pues seguiré siendo hombre, por supuesto. Mi esencia no va a cambiar. Lo que sí cambia, como dijo Aristóteles, son los accidentes. Esos accidentes, por ejemplo, ¿qué tipo de accidente? Me ha crecido, no sé, el cabello, he crecido un poco más, soy más adulto, he adquirido conocimiento. Los accidentes son el cambio que tiene el ser es la persona, pero la esencia no cambia. Es como, por ejemplo, la igualdad. La igualdad no es empírica, comentaba Hegel. ¿Por qué? Porque no somos iguales. A lo mejor hay personas que son chaparritas, hay personas que tienen más peso que otras. Por eso cuando alguien dice o dice, bueno, tratamos de buscar una igualdad, es que no puede haber igualdad porque no somos iguales. Hablando de una igualdad ontológica, así es correcto, porque todos somos en condiciones humanos. Claro, algunos son un poco más animales que humanos, por supuesto. Y por lo tanto, citando un poco a Fernando Savater en el libro El valor de educar, mencionaba Fernando Savater que existe dos tipos de nacimientos, así como lo escucha, así como existe dos tipos de muertes. Existe dos tipos de nacimientos. El nacimiento del útero materno, que es muy doloroso, crecer cuesta mucho trabajo, lastima también. Uno que quisiera a veces la añoranza de la juventud, ¿no? Oye, profesor, quisiera ser pues un poco más joven, etcétera, no está de moda, etcétera. Y ese tipo de crecimiento y la fragilidad humana se da en el nacimiento del útero. ¿Cómo es la característica de alguien que nace? Es muy frágil, depende totalmente de los demás. El propio Sabater le llamó neotenia, es una palabra antropológica que significa nacimiento prematuro. Si ustedes comparan a un niño con un primate, el primate en pocas horas se incorpora, abraza a su madre y huyen de ahí por los depredadores. Pero el ser humano requiere algo más. Es muy frágil el ser humano. Por lo tanto, en esa primera socialización, el primer nacimiento del útero es la familia. Por eso vean, actualmente se ataca mucho a la familia porque es el inicio por el cual la persona puede adquirir habilidades como el forjamiento de la ética, que es personal, la comprensión de las normas sociales, que es el concepto de la moral, etcétera. Si no existe una primera socialización de amor, de amistad, de comprensión, va a ser muy difícil que la persona logre pues su rectitud. ¿Se acuerdan un poco que le platiqué el tema de Víctor de Aveyron? Víctor de Aveiro no tuvo el primer nacimiento del útero, es decir, no tuvo el acompañamiento de la familia. Y vean la importancia precisamente de la familia como un sector totalmente de identidad del sujeto. El segundo nacimiento que le llamó Fernando Savater se llamó el nacimiento del útero social. Nacer no es suficiente, es decir, así como nacemos, necesitamos del contagio de la sociedad. La sociedad nos contagia de la vida humana. Claro, dependiendo de qué tipo de sociedades exista, hay sociedades muy chocantes y eso pues no permite el crecimiento adecuado de la persona. Ustedes analizarán qué tipo de sociedades pueden ver dónde están. Y eso precisamente abona para que la persona pueda encontrar lo que puede ser. A eso le llamamos libertad. La libertad es llegar a ser, no ser. Pero también hay un riesgo. Hay personas que así como son ya seres humanos, también pueden perder esa condición. ¿Qué tipo de condición se puede perder? La condición de razonar. Recuerden que comentó Hegel, este filósofo alemán, él llegó a decir que no nacemos ya libres, es decir, cuando uno nace todavía no es libre, decía Hegel, sino la libertad se, se adquiere a través de la razón.
a través de la razón. Por eso muy bien comentó Hegel, mi ser, mi conciencia determina quién soy. Claro, Marx va a decir que la materialidad determina quién soy, pero Hegel tenía razón Hegel, porque, por ejemplo, si yo no sé qué es la libertad, si yo no sé qué es el amor, si yo no sé qué es la ética, no la puedo llevar a cabo. Por eso es importante el aspecto del intelecto, es decir, adquirir la parte intelectual para comprender, pues, qué es la libertad, por supuesto. Muy razón tenía Hegel. La libertad se adquiere. No, uno no nace libre, sino se adquiere. Por tanto, las personas que hacen el mal pierden esa categoría. Ya no son humanos, entran dentro de la categoría de lo animal. Por eso es el gran tema y el gran debate de este tiempo. ¿Qué debate es? El tema de los derechos humanos. Yo creo que he ahí donde radica también la gran dificultad. Debe de haber también una reflexión filosófica en todo ello, un análisis filosófico. ¿Se puede aplicar los derechos humanos a todos? ¿Qué pasa con el asesino? ¿Qué pasa con estas personas? Ya no son humanos, están perdiendo la categoría. Debería de haber otro tipo de categoría, ¿no lo creen? Un poco de categoría un poco más animal. Por ejemplo, la corriente que entra dentro del progresismo que se llama transespecies. Hay personas que curiosamente dicen, quiero ser perro. Ellos sin saberlo están pidiendo, sin querer, o a lo mejor sí, perder su libertad, ¿no? Es decir, un animal no tiene libertad, andan, pero no reflexionan sobre la libertad. Es como la ética. Un perro no hace ética, no hace ética un árbol, lo hacen los seres humanos porque tienen el intelecto. Igual los animales no tienen moralidad. Un perro, si vas tú como medio sonso saliendo de la tienda, llevas tu bolsa de jamón y si pues te confías un poco, te lo jala y se lo come. No hay, el perro no tiene moralidad, por supuesto. Entonces, todas esas personas que quieren ser animales, ellos mismos se están metiendo el pie porque están perdiendo lo más valioso que tienen, su libertad, ¿no? Eso es precisamente el análisis filosófico, por supuesto, que estamos haciendo el día de hoy. Por eso la importancia de la familia. Y en esta sesión 5 va a venir también los grandes crisis emocionales que va a vivir la persona. No me meto mucho en este terreno porque yo soy un viejo filósofo, no soy psicólogo, pero se habla también de algunos trastornos de la personalidad. Esos trastornos tienen mucho que ver con la cultura, pero también con la herencia genética, algún golpe, algún tumor, etcétera, pero también cómo influye la sociedad o los padres de familia, ¿no? Hay familias que te pueden rescatar y hay familias que te pueden, pues, llevar totalmente al fracaso. Y hablando de rescate, hablando de metáforas, hablando de estrategias, vamos a ver al siguiente pensador que hace precisamente una valiosa aportación y con esto terminamos el día de hoy, saliendo de la caverna de Platón. Y usted puede decir, óigame, profesor, ¿cómo de la caverna? Si yo hace tiempo salí de la caverna, yo tengo un espíritu crítico. ¿De qué me está hablando usted? ¿A qué se refiere con salir de la caverna? Pues bien, les voy a contar esta historia. Ralaja es judío, como ustedes saben ahorita los judíos están viendo también en grandes dificultades con este tema del terrorismo. Y aquí viene ese gran debate filosófico. ¿Los terroristas son humanos o están perdiendo la humanidad? ¿O son animales? O menos aún, ¿qué son? Por eso es importante reflexionar la categoría. Recuerden esto, así como nos convertimos en humanos, que estamos totalmente viviendo en este tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos bien hasta acá, ilustres. ¿Sí me están escuchando correctamente, jóvenes? Se me fue tantito el internet. Sí, se escucha, profe. Excelente, gracias, ilustre José. Muy bien, Ralaja es un filósofo judío, vino a Estados Unidos, estudió, es doctor en filosofía. De hecho, él fue mi profesor en la maestría en filosofía. Yo soy egresado de la Universidad Vasco de Quiroga, orgullosamente Vasco de Quiroga. Y él fue mi profesor. Ralaja es un filósofo
que pertenece a la filosofía aplicada, filosofía de la reflexión de la vida. Y él magistralmente toma una de las obras que ha marcado precisamente todo el recorrido de lo que es la reflexión, porque Seminario de Valores en lo personal se trata que nosotros podamos salir de donde estamos, de las penumbras. Y bien, vamos a ver qué dice Ranlaja en este libro Saliendo a la caverna de Platón, que es un libro muy interesante. Bien, como ustedes saben, en este tipo de historias tiene su origen y tiene su autor. Platón fue un filósofo, su verdadero nombre fue Aristócles. Platón era de la aristocracia griega, tenía mucho dinero. Él, pues, sus familiares se dedicaban a la política y comúnmente sería, y lo más sensato, que él se dedicara a la política, cosa extraña que pasa aquí en México, ¿no? Nadie quiere ser político. Entonces, pues, él se quería dedicar a la poesía. De hecho, de ahí viene, cuando iba él a hacer ejercicio, iba a una escuela de educación física, le llamaban la gimnasia. Un profesor de él le llamó Platón. Platón, espaldas anchas, de ahí viene esa palabra, era un hombre corpulento, alto, bien parecido desde la estética griega. Y resulta que en una ocasión conoce a Sócrates. Sócrates era un profesor que andaba descalzo y pues no ganaba mucho, cosa extraña, ¿no? Cosa muy extraña para un profesor de estos tiempos. Usted me puede decir, no, profesor, ¿cómo? Cosa extraña. Recuerden que anteriormente un docente no cobraba por enseñar. Un docente no cobraba, así como lo escuchan. Y ustedes se han de preguntar, bueno, profesor, pero ¿cómo vivía el docente? Dígame cómo vivía. Pues los estudiantes se ponían de acuerdo para llevarle al profesor alguna gallina, algún gallo por ahí de la vecina que hayan capturado, algunas frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso el docente podía sobrevivir. Sócrates vivía así, es decir, Platón le llevaba de comer, Platón como era rico, decía, oye, tráeme por ahí una barbacoa, etcétera, ¿no? Eh, Es lo que buscaba. Qué curioso, ¿no? Que anteriormente el docente no cobraba y actualmente sí cobra. Es decir, los que empezaron a cobrar eran los sofistas. Que curiosamente, al parecer, los docentes ahora somos sofistas, ¿no? Tenemos que cobrar para vivir. Qué cosa extraña, ¿no? Imagínense nada más si todavía hubiera esa concepción de que el docente no le paga a la escuela, sino el alumno le lleva despensa. Ya veo, por ejemplo, Joel, Citlali, Blanca, José, ustedes me traen un buen de despensa para poder vivir durante el mes, ¿no? Qué curioso anécdota, ¿no? Del propio Sócrates. Bien, entonces Sócrates era muy pobre, traía una ropa toda sucia, tenía una esposa que era 20 años menor que él, se llamaba Jantipa, de hecho tuvo hijos Sócrates, y y Sócrates tuvo un sueño, curiosamente, tuvo un pequeño sueño. Una noche estaba soñando que un cisne llegó al lado de él, se sentó en sus piernas y empezó a cantar. Y al otro día que conoció a Platón, dijo Sócrates, este es el cisne que he soñado durante estas noches. Ese cisne, en efecto, fue Platón. Platón fue el mejor discípulo que ha tenido Sócrates. Y a raíz de esa convivencia que tuvo con Sócrates, Platón dejó la poesía, que cosa que escribía horrible poesía, déjenme decirles, horrible. Y a raíz ya de la muerte injustamente de Sócrates, que fue condenado a muerte por corromper a los jóvenes, por cobrar por sus enseñanzas, cosa que Sócrates no lo hizo, los alumnos le llevaban despensa y porque pues enseñaba falsos dioses, era ridículo, no fue verdad. Ya en el 399 antes de Cristo, cuando Sócrates muere, toma la cicuta, Platón deja la poesía, deja la política, que tenía un gran compromiso ahí, es decir, tenía ya un futuro asegurado, y se dedica a la filosofía. Recuerden que la filosofía es, como ahorita no se tiene, por eso se busca la sabiduría. Ustedes me dirán si realmente seguimos buscando la sabiduría. Por lo tanto, el propio Platón escribió 36 obras en total. Si alguien quiere leer por ahí, adelante.
Les recomiendo la Apología Socrática, el Timeo, el Tratado del Alma, el Fedro, y uno de esos libros que escribió, que en realidad son 10 tomos, se llama La República. No es un libro nada bonito, no, en La República Platón propone, pues, eliminar a las personas que tengan alguna discapacidad. Nos recuerda mucho al origen del totalitarismo que comentó Hannah Arendt con el nazismo, ¿se acuerdan? Y él proponía que los mejores deberían de gobernar. Él propone a los filósofos, claro, esto es una broma de Platón, es decir, un filósofo lo que menos que quiere hacer es gobernar, ¿no? Eso fue una broma de Platón, es decir, Platón dice, es que los filósofos deben de gobernar, eso es mentira. Eso fue una broma de Platón. Recuerden que en la filosofía casi no hay bromas. Y en el libro séptimo de la República propone precisamente el siguiente mito, para que ustedes reflexionen sobre esto. El mito de la caverna aparece en el libro séptimo de la República. ¿Qué es el mito de la caverna? Imagínense nada más una cueva oscura, un poco húmeda, se escuchan ruidos extraños, hay unas personas que están encadenadas dentro de la cueva, encadenadas en unas pequeñas piedras que están ahí, incapaz de moverse, están encadenadas, están prácticamente desnudas, tienen frío, están susurrando algunas cosas, pero no se entiende, no platican entre ellos, y detrás precisamente de ellos hay unas personas que pasan algunas formas extrañas, algunas formas que detrás de esas personas que pasan esas formas extrañas hay un fuego que proyecta las sombras en la pared. Y los que están esclavizados, los que están amarrados, los que están ahí encadenados, ven esas sombras y piensan que esa es la realidad. Piensan que lo que están viendo es la realidad misma, que no existe engaño, que no existe mentiras. Nos recuerda un poco la película de Matrix, ¿no lo creen? Pues los que hicieron la película de Matrix, estoy seguro que leyeron el mito de la caverna de Platón, porque se trata de despertar. Ellos estaban durmiendo ahí, observando una realidad que en realidad es una falsedad, viendo algunas formas extrañas. ¿Cómo era el sentir de estos encadenados? Duele el cuerpo, pero además, en esa caverna, todo está seguro, así como lo escuchan. En esa caverna, todo está seguro. Ahí les dan de comer, ahí tienen al menos un lugar donde están sentados viendo las sombras. Es cómodo. Díganme ustedes, si, si hubieran tomado la decisión de no estudiar, estuvieran dentro de la caverna. Ahorita hay retos, porque la vida requiere retos. Qué cómodo es estar sin hacer nada, ¿no lo creen? Qué cómodo es que alguien tome la decisión por ustedes o en una relación sentimental, manipular a la otra persona para que te dé algo por seguridad. Eso es caverna de Platón. O estar con mucho miedo en la casa, ya tener más de 30 y tantos años, vivir con tus padres, etcétera, y digan, bueno, aquí es seguro, tengo comida, como en la caverna, tengo todo. No quiero salir porque me da miedo el mundo. Eso es la caverna de Platón. Pregúntese, ilustre, los que me van a escuchar, espero, pregúntese, ¿qué es la caverna para ustedes? ¿Acaso estamos encadenados pensando que es la realidad y no lo es puro engaño? Los miedos, el futuro da miedo, por supuesto que sí, porque es una experiencia que aún no hemos comprendido y no tenemos. No tenemos la experiencia de la mañana, decía David Hume. Esa experiencia no la hemos comprendido, da miedo en el futuro. A lo mejor perdamos algo o a lo mejor ganemos mucho. ¿Por qué nos da miedo vivir? ¿Por qué da mucho miedo vivir? Eso es el mito de la caverna que comenta Platón. Y ahorita les voy a decir qué mecanismos ayuda para salir de la caverna, por supuesto. Bien, ya después que ustedes pueden observar esto,
pues estos encadenados susurran entre ellos, cosa que no se comprende muy bien. Pero bueno, ellos realmente se sienten muy tranquilos ahí adentro, muy tranquilos. Entonces podemos comprender, jóvenes, que cuando venga una crisis de vida, una crisis que nos mueva, claro, no al grado que podamos perder la vida, no se trata de eso, sino una crisis que nos mueva nuestra vida cómoda, podemos crecer, podemos encontrar un crecimiento en ese movimiento. Recuerden ese movimiento dialéctico que comentó Hegel. Bueno, lo comentó en realidad Johann Fichte, el movimiento dialéctico, tesis, que sería la tesis, ¿no? La tesis sería el miedo. Antítesis, ¿cuál sería la valentía? La síntesis, ¿qué sería? Ah, movimiento. Movimiento es vida. Ah, perfecto. Profesor, apliqué la dialéctica de Hegel en mi vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre el mito de la caverna? Qué curioso, ¿no? En realidad, a lo mejor estamos viviendo un sueño. ¿Quién puede asegurar que esto es verdad? ¿Algún comentario, jóvenes? No, yo no, profesor. Muy bien, Joel, creo que estás en la caverna, ¿no? Bueno, estamos dentro de la caverna charlando, ilustre Joel. Pues, bueno, es que, o sea, si lo ponemos a pensar, te puede decir, como dice usted, ¿no? Nosotros andamos como que buscando salir de la caverna, ¿no? Porque, bueno, yo al menos en mi trabajo, pues no me veo toda la vida ahí, ¿no? O sea, quiero avanzar, quiero saber más. De hecho, inclusive acabando después de esta carrera, me gustaría aprender ahora mi idioma, ¿no? O sea, ir avanzando, no nada más quedarme en la caverna, ¿no? Por así decirlo, porque como dice, es bien fácil no hacer nada. Y la verdad, eso de estar trabajando, estar estudiando, sí es tremendo. Sí, por supuesto, ilustre Joel, lo has comentado. También aquí veo que tus compañeras no tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, al menos me estoy dando a entender. Sí, des el espacio, jóvenes. Eso es importante para que lean, revisen libros, revisen literatura, y eso va a ayudar en efecto como para poder reflexionar un poco más, poder entender quiénes somos. Ese es el gran logro y ese es el gran reto que plantea la materia Seminario de Valores en lo personal. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ya el oráculo de Delfos, Joel y los que me escuchan, mencionaba esa frase un poco mística, como si fuera un mantra: conócete a ti mismo. Y claro, es una prueba difícil. ¿Quién demonios somos? ¿Quiénes somos? ¿No? Si estamos conforme con lo que somos. Me parece que este mundo contemporáneo no está conforme con lo que es. Por eso hay cirugías, hay sin fin de cosas. ¿Por qué? Porque da miedo envejecer. Hay una crisis de la vida adulta, se los he comentado, una gran crisis de la vida adulta. Y eso precisamente demuestra, pues, diferentes y grandes dificultades. Muchas dificultades, por supuesto. Muy bien, aprecio tu comentario, ilustre Joel, y aquí las que van escribiendo. Y claro, hubo alguien quien se escapó de la caverna, así como lo escuchan. Usted dirá, bueno, profesor, ¿qué le pasó a esas personas que estaban encadenadas? ¿Seguirán ahí pensando lo que es y es una mentira? Hubo un hombre que pudo escapar de ahí. ¿Quién fue ese hombre que salió de esa caverna que estuvo muy oscuro? Y una vez saliendo de esa caverna, el sol te pega muy duro en la cara, en el rostro. Al principio no puedes ver absolutamente nada. Hagan la prueba. Cuando están mucho tiempo, que curiosamente va a haber un eclipse solar, ahí no se lo pierdan, jóvenes, que curiosamente cuando uno está allí pues abajo del sol, y luego entras a tu casa como que estás lampareado, no miras correctamente. Así le pasó a esa persona que quiso salir al sol y pues le cegó tanto la luz. ¿La luz qué significa? La razón. La luz significa la razón. ¿Cuáles son las sombras? La palabra sombras proviene del concepto de pistis, creencias. Esa palabra es griega, pistis significa creencias. Una cosa es la comprobación racional y otra cosa es la creencia que tenemos. Las creencias muchas veces no tienen ningún sustento científico,
pensamos a veces de algo que en realidad no lo es. Esa persona que salió se llamó Sócrates. Esa persona que salió y volvió a regresar, porque ese es el papel, en efecto, es el papel de todo filósofo, regresar a esa caverna otra vez y les dijo, oigan, lo que están mirando aquí es una mentira, salgan de este tiempo, salgan de esta realidad, todo esto es una mentira. ¿Y qué ocasionó? Como las personas que estaban dentro de la caverna estaban cómodos, estaban tranquilos, aparentemente, tenían una vida asegurada, se enojaron. ¿Y qué ocasionaron? Pues mataron a este pobre hombre llamado Sócrates. Imagínense nada más perder la vida por decirle a los otros, despierten del sueño dogmático, por favor, despierten de este sueño que en realidad pues no es conveniente con el sueño. Y nos recuerda muy bien esta obra del propio poeta Homero, en la Odisea, esta obra precisamente de Ulises o Odiseo, donde el propio Odiseo viaja en el mares, ¿no? En estas aguas. Claro, el mar Egeo está cerca de Grecia, y ahí pues precisamente tenían que pasar por una isla donde había cantos hermosos, donde todo estaba hermoso, pero cuidado, si terminabas ahí en esa isla, ibas a ser devorado por las sirenas. De ahí viene precisamente ese canto que se llama el canto de las sirenas. Es decir, hay cosas que aparentemente nos sentimos tan cómodos que vamos detrás de esos cantos, engañados a través de una pequeña hipnosis de las sirenas, y terminamos a veces en lugares que no son los más correctos. Pero a veces la realidad es tan dura que no lo podemos ver de frente. Por lo tanto, utilicen lo que hizo el propio Perseo. ¿Se acuerdan de Perseo en el mito griego? Para matar a Medusa, tuvo que utilizar un espejo, porque mirar directamente a Medusa te convertías en piedra. A veces la realidad hay que verla de reojo, como el eclipse que va a haber. Es decir, no la vean de frente porque es peligrosísimo. Hay que utilizar a lo mejor el agua, otro tipo de herramientas. Perseo utilizó el espejo porque la realidad lastimaba mucho. A veces es bueno mirar de reojo la realidad usando, por ejemplo, la educación, usando la filosofía, usando reflexiones, usando preguntas. Eso puede ayudar para que no se conviertan en piedra. Tengan mucho cuidado. Sócrates salió de la caverna y pues lamentablemente regresó y lo mataron. Bien, prosigo. También para ir finalizando, jóvenes, el día de hoy. El profesor Rallah es precisamente, nos dice curiosamente que es el mundo normal, es el mundo limitado de aspectos superficiales que a veces no nos ayudan a trascender. Por eso a veces la vida no es tan rica como pensábamos que era. Uno muchas veces se plantea, ¿seré feliz en Navidad? ¿Seré feliz el día que tenga mi carrera profesional? ¿Será feliz cuando tenga? Siempre son aspectos que se posponen para el día de mañana, dice Rallah. Pero si enriquecemos la vida, si le damos riqueza reflexiva, podemos decir, bueno, en este momento soy feliz. Tengo pocas cosas, ¿no? En este momento soy feliz. Y a lo mejor diga, bueno, por eso tenía razón, ¿no? ¿Por qué esperar siempre el mañana que a lo mejor venga, lo mejor ya está pasando en este momento? Están ustedes los que me escuchan, a lo mejor están en su casa, cenando, van a ver una buena película el día de hoy, no lo sé. A lo mejor esa es la satisfacción que decía y que comenta el propio Rallah. Es decir, ver precisamente esa vida muy limitada y superficial, hay que darle un sentido diferente. Eso es para reflexionar, jóvenes. A eso se le llama salir de la caverna de Platón. Muy bien, prosigo. Y también vienen algunas preguntas que comenta Rallah, tomando el libro de El mito de la caverna. ¿Acaso realmente comenta, no puedo
¿No puede mi vida acaso ser más rica? La pregunta que hace Rallah, más grande, más profunda de lo que en realidad es. ¿De qué se trata toda mi vida? ¿De trabajar siempre? ¿De qué se trata mi vida? Pero usted me puede decir, óigame, profesor, es que el trabajo, sí, pero el trabajo es un medio para un fin. ¿Qué será ese fin? Alguien me puede decir, o a lo mejor estoy seguro que en un futuro alguien va a estar en la playa disfrutando un buen restaurante con su familia y van a decir, me acuerdo del profesor. Estos son los fines. Estos son los fines en este momento. Analicen bien esto. Si buscan que el mañana resuelva sus presentes, va a ser muy complicado, por supuesto, que puedan lograr la satisfacción que puedan buscar. Recuerden esto, nadie los va a hacer felices. La felicidad es una acción propia que se comparte. Por eso muchos dicen, es que si no me amas, me voy a morir. ¿No? O yo te voy a dar mi amor, espérame. A mí nadie me da amor, yo tengo mi amor, los compartimos, lo comparte, pero nadie me da amor. Es decir, nadie te va a hacer feliz. La acción siempre va a ser un aspecto vitalista propia de uno mismo. No lo pierdan de vista, jóvenes. Lo que ustedes no hagan por su vida, nadie más lo va a hacer. ¿No? Eso es verdades importantes que la deben de reflexionar constantemente. Muy bien, prosigo. Ya para ir terminando. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de esa mentada caverna? ¿Cómo salir de esa cueva oscura? El filosofar. El filosofar. Así comenta Ranlajá. ¿Qué es el filosofar? Preguntas, cuestionamientos. Hágase la pregunta. ¿Este mundo que vivimos será el mejor mundo de los posibles? Como decía Leibniz. Leibniz decía que este era el mejor de los mundos posibles. Realmente este es el mejor mundo. En el siglo XV, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué me da miedo morir si esa sensación en algún momento ya la viví? Es decir, en el siglo XVI, claro que no existías. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te da miedo otra vez ese regreso si ya has estado? Claro, no lo sentimos, no lo recordamos, pero ¿dónde estábamos en el siglo XVI? No estábamos, no existíamos. Ahora existimos. En algún momento dejaremos de existir. ¿A dónde nos vamos? ¿Podré lograr mis metas que me propongo? ¿Podré elegir vivir en el mundo? Me parece que no elegimos vivir en el mundo, pero podemos elegir cómo vivir en el mundo. O, por ejemplo, el joven que dice, oye, profesor, yo no sé qué quiero en mi vida. Ah, bueno, hay que plantearse la otra pregunta. ¿Qué es lo que no quieres en la vida? Yo creo que ahí podemos encontrar una vereda precisamente para la reflexión. ¿Qué es lo que no quieres en la vida? Muchos de los que están estudiando, ustedes, me parece que ya respondieron eso. ¿Qué es lo que no quieren en la vida? El filosofar, preguntarse qué es la justicia, qué es el amor, qué es la educación, qué es la moral. El mundo cambiará en el futuro. Podremos vivir más tiempo en este. ¿Qué pasará con nosotros el día que ya no estemos en esta historia, en este mundo? ¿Valdrá la pena luchar en grupos? ¿Valdrá la pena estar en sociedad? Todo eso es importante preguntarse. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué busco esto? ¿Por qué vivo estas circunstancias? ¿Por qué yo ahorita soy feliz y otras personas están sufriendo? Todo eso es una gran historia, por supuesto. El filosofar, dice Ranlajá, el filosofar, jóvenes ilustres. Muy bien. Y claro está, por supuesto, se trata de ir buscando siempre un aspecto de investigación. Investigar, no crean todo, es importante, no lo olviden. No crean todo lo que se les dice. Indaguen, cuestionen. Todo lo que se les dice, las noticias o que puedan leer, duden sobre ello. Esa es la forma por la cual la inquietud intelectual los puede llevar a grandes rasgos. Y me gustaría terminar esta clase, porque ya aquí está el resumen del día de hoy, un pequeño resumen que va a ser pieza clave para la evaluación
número 5. Me gustaría precisamente terminar con esta, frase de un filósofo de Cambridge llamado Ludwig Wittgenstein, un filósofo de Austria, pero se nacionalizó inglés, se doctoró en filosofía en Cambridge, pero él por circunstancias también de vocación, y él llegó a decir que la filosofía pues no tenía ninguna utilidad, dejó la vida filosófica y se fue de jardinero a un monasterio. También estuvo en la Primera Guerra Mundial, y en esa guerra escribió un libro que se publica en 1921. El libro se llama Tractatus Logicus Philosophicus, Tratado de la Lógica y de la Filosofía, traducido. Y ahí viene es un pequeño libro, dice lo siguiente: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si tu mundo es limitado, también tu lenguaje será limitado. Pues jóvenes, hagamos que nuestro lenguaje sea amplio. Cuidado con el lenguaje supuestamente inclusivo que no incluye absolutamente a nada. Cuidado con ese lenguaje limitado y hagamos que nuestro mundo sea más grande, más amplio. Vea más allá del horizonte. No se queden solamente con esa realidad. Reflexionen y estoy seguro que llegarán muy lejos, como hasta ahora lo han hecho con el estudio de valores en lo personal. Les agradezco su tiempo. Espero ya sus evaluaciones. Joel, espero tu correo. Y vayan trabajando ya la evaluación de 5 y de cierre. Yo la siguiente semana ya que viene pasaré calificaciones al banner y les voy a notificar en qué momento pueden ver ya sus calificaciones. Los que enviaron tareas extras, la tengo registrada, no se me ha olvidado. Les voy a poner su puntaje extra. Bien, ahora sí quiero escuchar los jóvenes con qué se despiden de esta materia. ¿Sí se movió algo en ustedes o han tomado la decisión de quedarse en la caverna para toda la vida? ¿Qué opinan ustedes? No, pues vámonos fuera de la caverna, profesor. Y sí, Vamos a comer unos tacos al pasto y regresamos a la caverna. sí, vamos rápido y regresamos. No, la verdad, es lo que le digo, ¿no? O sea, como que, bueno, al menos yo, no me veo en mi trabajo, me va bien, afortunadamente, como dicen, ¿no? Salen los lujitos, salen las cositas ¿no? Pero quiero más, ¿no? Y la verdad es de que veo y sí, como para llegar a un puesto bueno, te piden mucho la licenciatura, ¿no? Y eso es, como dicen, ¿no? Seguir creciendo, seguir informándose, ¿no? No nada más, dejarse llevar, por ejemplo, en internet que hay muchas mentiras, que hay muchos correos, ¿no? Me acuerdo mucho de un video que vi que dice que envuelvas un huevo con aluminio y lo metas al horno de microondas y en 5 minutos sale cocido, ¿no? Ya después sale que lo engañaron, no lo hagan porque miren lo que pasó y ahí el horno. Y digo, ay, como si hay gente que sí está arraigada a la caverna, ¿no? Y pues muchas gracias, profesor, de verdad que muy buena materia, me encantó, la verdad, no sé, en el cuatrimestre pasado no tuvimos tanta comunicación o contacto con los profesores, al menos yo. Y no, la verdad, muchas gracias por su atención y su servicio, profesor. Le agradezco. Pues a ti, ilustre Joel, yo creo que se busca que ustedes que están estudiando, pues mejoren su vida totalmente. Saben, yo como filósofo muchas veces repito a lo que ya se sabe, pero será un instrumento de cambio tremendo. Prepárense para los vientos de cambio, prepárense para los vientos. Hay que agarrar bien el proyecto de vida
Y eso los va a llevar, pues, a grandes satisfacciones. ¿Quién no le gustaría ganar muy bien en la vida? Pero no olviden que el dinero, la materialidad son medios para los fines. No pongan el dinero como un fin, porque va a ocasionar que se vuelan personas vacías, totalmente plásticas, sin ningún sentimiento de vida. Cuidado con eso. Una buena tarde viendo el atardecer, una risa con la familia, eso tiene mucha trascendencia y eso no lo compra ni todo el dinero del mundo. Eso es precisamente la experiencia mística de la estética. La estética estudia la belleza, por ejemplo, de estar con los seres queridos, la belleza de decir, ah, mira, un reconocimiento. Esa es la belleza de la vida, por supuesto. No lo olviden. Excelente, ilustre Joel. No olvides que me envíes tu correo, por favor, no lo olvides. Es crucial. ¿Alguien más, jóvenes, quieren comentar Ya, algo? ya se lo mandé, profesor. Ah, excelente, Joel. Excelente, muy Gracias. bien. Es un gusto. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien, aquí vamos a ver. Bueno, vamos a leer aquí el comentario. Dice Blanca. Hola, profe. Para mí, en lo personal, se me hace ver que lo importante para mí es no estar en la caverna y sería avanzar y seguir luchando por lo que estoy, por lograr que es mi objetivo terminar la carrera, muy importante, ilustre, muy importante. Usted con sus clases hace reflexionar sobre los temas que tocó en su materia y se le agradece el tiempo y su atención que nos proporcionó a lo largo de su materia. Todo esto es una acción de motivación para salir, como dice usted, de la caverna y no estancarnos ahí. No puedo usar micrófono porque no se escucha, perdón. No te preocupes, ilustre. Blanca, no soy rabí. No, no, no me pidas viejo filósofo nada más. Pero me da gusto, ilustre Blanca, se trata de eso. Es decir, que lleves esta a tu periferia, a tu vida, y pues lo pongas a la práctica, por supuesto que sí. Excelente, Blanca. Citlali, José, ¿quieren comentar algo ya para irnos? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Creo que su materia ha sido para mí una de las mejores que he tenido en estos 2 cuatrimestres. Cada clase que nos dio complementó perfectamente la información que nos brindó en la plataforma. Y pues sí, bueno, el objetivo también, mi objetivo es salir de la caverna, porque no todo el tiempo pretendo estar ahí. Claro, ilustre Citlali, yo creo que la gran diferencia de todo esto es que los que estaban en la caverna de Platón no se daban cuenta. Al menos nosotros ya nos damos cuenta dónde estamos parados. Yo creo que es un buen inicio, ¿eh? Un buen inicio para dar buenos pasos. Firmes, claro. Habrá equivocaciones, sin duda, pero eso es lo humano, por supuesto. Sí, de acuerdo con ustedes. Eso es como inevitable, no equivocarse, pero de eso también uno va aprendiendo y creo que va tratando de hacer mejor las cosas. Pero pues muchas gracias por este tiempo que nos dedicó y sería todo. Gracias a ti, Citlali. Eso se llama, bueno, se le llama salario emocional. Ustedes me están llevando despensa, ¿no? Oye, profesor, le tenemos un poco de despensa emocional. Oye, muchas gracias. Está fantástico, ilustre Citlali, los que me escuchan. Una gran despensa emocional, por supuesto. Gracias, Citlali. José, ¿quieres comentar algo antes de irnos? Sí, me llamó mucho la atención hoy lo de tener un espíritu crítico, aunque pues hay muchas personas o gobiernos, lo que sea, que no están muy impuestos a que los cuestione la gente. Bueno, la que sabe. Y aunque sea el pueblo de abajo, pero
pues creo que incomoda mucho a otra gente. Aunque sean los trabajos de uno también. Cuando uno cuestiona a alguien, pues se molestan. Pero pues uno habla porque a lo mejor uno está en una realidad diferente a como ellos la viven. Siendo los jefes, pues están en su mundo y el de abajo, pues siempre se friegan. Y como que cuando los cuestiona uno, pues como que se enojan. Sí, tiene razón, ilustre José. Yo creo que aquí el tema es precisamente la exigencia para uno mismo, para el crecimiento. No podemos ser marxistas, andar por ahí tratando de hacer revoluciones. No se trata de eso, se trata de que uno cuestione su propia vida, examine su vida como hacía Sócrates, examinar tu vida, o examen de conciencia como lo hacían los estoicos. ¿Para qué? Para que crezcas, José. Tú eres una persona que sabes, Blanca, Citlali o él, son personas que saben mucho. Son grandes estudiantes, eso yo no lo dudo, por supuesto. Pero en algún momento, si por ejemplo nos encontramos y alguno me puede decir, por ejemplo, José me puede decir en 5 años en el futuro, profesor, lo que sabía hace 5 años y lo que sé ahora es muy distinto. Ah, esa es una señal totalmente afirmativa que has cambiado, ¿no? Entonces, el espíritu crítico es que no se conformen con lo que tienen, busquen algo más. Ese es el espíritu crítico, no se conformen con lo que tienen, busquen algo más, crecimientos, estudios. Eso les va a dar mucha satisfacción. Recuerden que decía Sócrates, la felicidad se encuentra en el saber, en el saber. Adelante, José. Sí, y referente a eso del saber, hay mucha gente que sí lo cuestiona a uno a veces, que dice, ¿para qué tomas ese curso? ¿De qué te va a servir? ¿Dónde lo vas a ir a aplicar? A veces, como uno a veces que está acá en Estados Unidos, que pues no tienen un seguro social bueno para, por ejemplo, ir a una escuela o algo así. Pero sí hay otros medios. Pero siempre lo cuestiona la gente que nunca estudia, casi siempre le dice a uno, ¿para qué estudias? ¿Para qué sigues? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y pues ahorita está dando muy buena respuesta, ¿verdad? Que uno tiene que hacer su mundo más extenso, no quedarse ahí, no hacerlo pequeñito. Claro, por supuesto, José, sin duda alguna. Bueno, aquí en México tampoco no tenemos buen seguro social. Aquí, pues, imagínate, yo filósofo no tengo seguro, estoy como muy Sócrates, ¿no? Pero hay un gran alimento, por supuesto, al conocimiento. Pues hagamos posible, José, donde quiera que te encuentres, haz posible precisamente esa idea de crecimiento. Vas a tener grandes crecimientos, sin duda alguna. Sí, sí, y me refiero al seguro social, es un número que le dan para trabajar. Sí, O sea, no el de salud, así. ya veo, sí. Sí, pero sí hay muchos medios. Yo, por ejemplo, aquí ayudo a veces en otras organizaciones y me dicen, ¿para qué ayudas allá? Le dije, pues, y a veces ya alguien tiene una cuestión por ahí y dice, oye, que tú qué andas por allá, ¿por qué? ¿Cómo se iría acá? Y ya les da uno algo, alguna lucecita por ahí y ya dicen, muchas gracias. Pero pues ya de algo le va sirviendo a uno, porque puede ayudar a más gente también. Y muchas gracias por todo y me gustó mucho su clase. Y sí, como dicen los compañeros, pues complemento mucho. Aprecio ilustres, gracias José, cuídate mucho y los demás también cuídense. Y pues vayan caminando, vayan haciendo ya la evaluación 5 y la evaluación de cierre. Recuerden que la evaluación de cierre es un eclecticismo de todo lo que hemos visto, ¿no? Se toma de todas las ideas y se junta para que lo tengan en cuenta. Aquí dice su compañera Blanca, de su clase me llevo una buena satisfacción por cómo nos motiva y nos hace ver y seguir adelante con esta etapa de nuestra vida, con todo lo que nos ha dado en sus temas. Muchas gracias, profe, y que tengan en cuenta que todo esto en, se realizará en práctica. Totalmente, y Luz tiene razón. La vida es una práctica, sin duda alguna. Bien, jóvenes, me despido, cuídense mucho y pues ahí en breve les estaré informando de su calificación en el banner. Bye, bye, jóvenes. Adiós, profesor. Bye, bye. Bye, bye, Blanca, cuídense mucho.